Por favor, me avisan si lo ven bien y si me escuchan bien. Sí, se ve perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver hoy, por favor, bajen el volumen para que no haya ese retorno. Bueno, vamos a ver hoy el tema 5, que corresponde a este programa, a este temario que está en la bolilla 5 del programa teórico. Bueno, acá les estoy poniendo los capítulos del TISAR, del 14, del 13 y el 14, donde he sacado yo algunas de estas cosas que vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué son los anticuerpos? Que lo pueden sintetizar o abreviar como AC o anticuerpos con una S. Son moléculas que se llaman inmunoglobulina IG, biológicamente activas, que se producen como consecuencia de la estimulación del sistema inmune por un inmunógeno, ya hemos visto, y que reaccionan específicamente con el antígeno, tanto in vivo como in vitro. ¿Dónde están los anticuerpos? Porque los anticuerpos no están en el aire, ¿sí? Los anticuerpos pueden estar en el suero. ¿Cuál es el suero? Ustedes ya saben, pero discúlpenme, de sangre. Si ustedes hacen una extracción de sangre sin poner anticoagulante, se va a formar un coágulo, van a centrifugar, lo que queda se llama coágulo. Y si la extracción de sangre la hacen con un anticoagulante, no se va a formar este coágulo y van a centrifugar y lo que queda arriba, la parte líquida, se llama plasma. Acá quedan todos los elementos formes, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, los anticuerpos pueden estar en el suero, pueden estar en el plasma, pueden estar en las mucosas, ya vamos a ver cuál anticuerpo está en las mucosas, puede estar en los fluidos corporales, como el calostro, la leche, la saliva, lágrimas, fluidos intestinales, y también en la superficie de las células, ¿sí? Formando parte del receptor de antígeno. Ahora, si a un suero cualquiera lo sometemos a una electroforesis, también llamado proteinograma, este es el equipo que se utiliza para hacer una electroforesis, esto se llama tira de acetato de celulosa, se siembra, acá, esta es una imagen que está en el TISAR, en el capítulo 14, estas son tiras de acetato de celulosa, este es el polo negativo, se siembra en el polo negativo, y se hace correr una corriente eléctrica que va del polo negativo al polo positivo. Ahora bien, después que se ha hecho correr o pasar la corriente eléctrica, se colorean estas bandas, esta tira, y se obtienen bandas, que de acuerdo a la velocidad electroforética que tenga cada una de estas proteínas, vamos a tener en el polo positivo, o sea, la proteína que más ha migrado, se va a llamar albúmina. Después tenemos las zonas de las alfa, de las beta, y esta se llama zona de las gamma globulinas. En esta zona de las gamma globulinas es una zona heterogénea, ¿ven? La zona de la albúmina es compacta, es un solo color, en cambio esta es una zona de densidad de color heterogéneo, acá más clarito, más compacto por acá. En esta zona de las gamma globulinas es donde se van a ubicar las moléculas de anticuerpo o inmunoglobulinas. Bien, esto es un perfil que se obtiene cuando a este suero se lo hace pasar por un aparato que se llama densitómetro y directamente manda en un papelito, larga en un papelito, la cantidad que tiene de albúmina, de alfa, correspondería a esta zona, la cantidad de beta globulinas y la cantidad de las gamma globulinas. Por lo tanto, la zona de las gamma globulinas es una zona heterogénea porque las moléculas
que ya vamos a ver, las moléculas que están dentro de esta franja tienen distinto peso molecular y distinta movilidad electroforética. Por eso esta zona es heterogénea. Bueno, ¿qué es o qué significa cuando hablamos de las superfamilias de las inmunoglobulinas? Corresponde a una serie de proteínas, que son proteínas integrales de membrana, que tienen un dominio extracelular, un dominio intratransmembrana y un dominio citoplasmático. Extracelular, de transmembrana y citoplasmático. Ahora bien, para poder pertenecer a la familia de las inmunoglobulinas, hay un criterio de inclusión que dice que para pertenecer a esta familia, estas moléculas tienen que tener uno o más, estos son uno o más dominios, y cada uno de estos dominios está constituido por 70 a 110 residuos de aminoácidos. Bien, estas proteínas o estos integrantes de la familia de las inmunoglobulinas pueden ser solubles, como las inmunoglobulinas, que vamos a ver ahora, o pueden estar sobre la superficie de las células. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos acá la inmunoglobulina G, tenemos el receptor TCR, el receptor de la célula T, que esto no es, este está incompleto, este es solo la parte donde se une el antígeno. Cuando veamos respuesta inmune celular vamos a ver que le faltan acá muchas moléculas. Tenemos acá el CMH de clase 1, el CMH de clase 2 también va acá, el correceptor CD4, el correceptor CD8, acá tenemos el CD4, el CD8, tenemos el CD28, que son moléculas de coestimulación, tenemos las moléculas de adhesión, el ICAN1, tenemos los receptores para el FC gamma, o sea, para el FC de la inmunoglobulina G, tenemos el BCAN1. Esto es para completar un poco la familia de superglobulinas, que está de la familia de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que está en el PISAR, donde figura el TCR. Les recalco, el TCR no es solamente esto, está incompleto. Este es el CMH1, el CMH de clase 2 y el BCR, que está formado por IgG e IgD. Ya lo vamos a ver cuando veamos respuesta inmune humoral. ¿Cuántas clases o isotipos de inmunoglobulinas? Tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la E y la D. Bien. Las inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas pesadas, que es lo que está en verde, o heavy, por eso se llama cadena H, y dos cadenas livianas o light. Y a su vez tiene dos regiones, o la región variable y la región constante. O sea que la región variable está formada por la parte pesada y una liviana. Y la constante está formada también liviana y cadena constante. Como pueden observar, es una estructura tetrapeptídica, ¿sí? Porque está formado por 4 péptidos, dos péptidos livianos y dos péptidos pesados, unidos por uniones covalentes que son puentes puentes disulfuro. Esta es la estructura que está en el PISAR
¿m? Donde acá vemos que los sitios de unión al antígeno están en la región variable, que es lo que está acá con amarillo. Esta es la zona de la bisagra, y acá en el CH2 es la unión, es la región donde se va a unir el componente 1 del complemento que participa en la respuesta inmune adquirida. Esta es la estructura de la inmunoglobulina G. Cuando pida yo que dibujen esta estructura, necesito que me hagan la estructura globular de la inmunoglobulina. No esta estructura que está, porque acá me pueden decir exactamente y describir la inmunoglobulina. Entonces, la inmunoglobulina G tiene una cadena liviana, dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas. La cadena liviana tiene el dominio variable, que se llama VL, y el dominio constante, que se llama CN. Y la cadena pesada tiene un dominio constante, que se llama VH, y tres dominios, una región variable VH y tres dominios constantes. Tenemos la zona de la bisagra. Bueno, acá tenemos lo mismo. La unión del antígeno se hace en el N-terminal de las cadenas pesadas y livianas. El antígeno no se une acá, el antígeno se une acá, en la zona variable, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada. Acá tenemos la región de la bisagra que está entre el CH1 y el CH2, o sea, el constante, el dominio constante 1 y el dominio constante 2, que contiene muchos residuos de distinta cantidad de hidratos de carbono, que va a variar en los distintos tipos de inmunoglobulina. En realidad, la flexibilidad de la inmunoglobulina, ¿a qué me refiero cuando se habla de flexibilidad? Estos dos bracitos de las inmunoglobulinas que se van a unir a los epitopes antigénicos, si la cantidad de hidratos de carbono que tiene la bisagra es bajo porcentaje, los bracitos van a ser más flexibles. Este bracito es el FAB, Antibody Binding, quiere decir el anticuerpo que se une al antígeno, ¿sí? Y cuando la cantidad de hidratos de carbono en la zona de bisagra es grande, tiene menos flexibilidad. Bien. Profesora, sí. Le quisiera hacer una consulta. Ahí en la diapositiva anterior, cuando dice sí. ahí extremo N-terminal, ¿qué significa sí. N? Porque están los N-terminal. El N-terminal de la cadena polipeptídica, y este es el extremo carboxilo terminal. Amino terminal de una cadena polipeptídica que tiene un extremo N-terminal, se llama N-terminal o amino terminal, y acá tiene extremo C-terminal, que es el COOH. Acá tiene residuos carboxilo, a eso me refiero. Ah, bien, muchas gracias. No, toda cadena polipeptídica tiene un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Bien. Veamos, con respecto a los isotipos y las cadenas, disculpen que voy a... La cadena H es la que va a definir el isotipo, porque el isotipo, cuando la cadena H sea gamma, vamos a estar con una IgG. Cuando la cadena H sea mu, vamos a tener una IgM. Cuando la cadena H sea una alfa, vamos a tener IgA. Cuando sea una cadena épsilon, vamos a tener IgE. Y cuando sea una cadena delta, vamos a tener una IgD. Con respecto, cada una de estas inmunoglobulinas, por supuesto, tiene distintas funciones.
Con respecto a la cadena L puede ser o capa o lambda. Capa se le pone K o lambda. En cada inmunoglobulina hemos visto que, disculpen que vuelvo, hay dos cadenas livianas. Estas dos cadenas tienen que ser siempre la misma, o 2 capa o 2 lambda. No puede tener una cadena liviana capa y la otra cadena liviana lambda. Siempre tienen que ser la misma. La cadena liviana tiene aproximadamente 210 aminoácidos, de los cuales BL 105 y BH 105. Y la cadena H tiene el doble, 420 aminoácidos aproximadamente, 105 para cada uno de los loops o bucles. Disculpen que vuelvo, estos se llaman loops o bucles. Me olvidé de decirles que las cadenas que se unen por puentes disulfuros, hay puentes intercatenarios y puentes intracatenarios. Los puentes intercatenarios son estos que van a unir cadena liviana con cadena pesada. Es este que está acá, o este. O unen cadena H y H, que son estos que están acá. H con H. Puentes intercatenarios entre cadena H, L y H o H y H. Y están los puentes intracatenarios, que son los puentes que están en los loops. Estos son puentes intracatenarios. Bien. La proporción de cadenas kappa y de cadenas lambda varía en los mamíferos. Por ejemplo, en ratas y ratones, el 95% de sus inmunoglobulinas tienen cadena kappa. En bovinos y caballos, el 95% tiene cadenas lambda. En carnívoros como gato y perro, el 90% tiene también lambda. En los primates, como el mono rhesus o el babuino, el total de las inmunoglobulinas tiene el 50% son de cadenas lambda y el 50% son con cadenas kappa. Y en los seres humanos el 70% son cadenas kappa. El 30% son de cadenas lambda. Bien, pasamos ahora a la región variable. La región variable, que ya hemos dicho que está en el N terminal, que son regiones muy variables. De la cadena ligera se va a llamar BL y de la cadena pesada va a ser el BH. En cada una de estas regiones BL y BH hay 3 regiones de hipervariabilidad que se llaman regiones determinantes de complementariedad o CDR, regiones determinantes de complementariedad. Y estos son las regiones de armazón o de sostén de estas regiones. Es a este sitio de hipervariabilidad donde se va a unir el antígeno. Como es una región tan variable, es la que le va a conferir la especificidad a la unión del anticuerpo con el antígeno. Bueno, esta es otra figura. Acá tenemos, supongamos el dominio BL, y acá tenemos el BH, y este es el epitopo. En esta zona se va a ubicar el epitopio antigénico, que va a ser reconocido por estas secuencias de aminoácidos que son específicas para esa secuencia o ese aminoácido que tiene el epitopo.
Por eso esta unión antígeno-anticuerpo es tan específico, por la gran variabilidad o hipervariabilidad que está dada en la zona variable de las cadenas L y de las cadenas H. Estos CDR interaccionan entre sí para formar el sitio de unión del antígeno con la molécula de anticuerpo. Cada BL o BH tiene 3 sitios de unión que se llaman CDR1, CDR2 o CDR3 para BH y para el BL. Bueno, esta es una estructura, esto está en ETISAR por cristalografía de rayos X. Esta es una molécula de inmunoglobulinas, es globular, en verde tenemos el BL, esta es la cadena pesada, esta es la cadena pesada, BH, CH1, CH2 y CH3, y este es BL y CL, la cadena liviana. Bien. Y acá tenemos otra imagen de cristalografía, donde esta es el antígeno que se va a unir a la región variable de la cadena liviana y de las cadenas pesadas, y va a interaccionar con las regiones determinantes de complementariedad, que es lo que va a dar la especificidad a la unión del antígeno con el anticuerpo. Bueno, esta es la molécula de inmunoglobulina, que es un monómero, y las he puesto esta diapositiva porque está en el ABAS, que ustedes bajan online, porque el ABAS del libro tiene otra numeración, pero el ABAS online está en el capítulo 5, donde ustedes pueden ver que la cadena, esta cadena ya no dice H, sino C gamma 1, C gamma 2 y C gamma 3. La inmunoglobulina G es un monómero, este es el monómero, que tiene 3 dominios constantes, CH1 o C gamma 1, C gamma 2 y C gamma 3. Por digestión enzimática de esta inmunoglobulina, vamos a obtener distintos fragmentos que tienen distintas funciones. Si a esta inmunoglobulina la hacemos interaccionar con la papaína va a cortar por arriba de los puentes disulfuro. Este es el puente disulfuro intercatenario, y vamos a obtener 2 fragmentos FAB y un fragmento entero que se mantiene entero por estos puentes intercatenarios que se llama FC. Bien, el FC que va a estar formado por gamma 2, C gamma 2 y C gamma 3. Los fragmentos FAB se van a comportar como univalentes, o sea, la valencia va a ser 1 porque están separados. El sitio de unión con el antígeno va a ser 1. Este se llama, este es FAB, que se llama antígeno binding, sitio de unión del antígeno, y FC significa fragmento cristalizable. El FAB, entonces, es el que conserva la capacidad de unirse con el antígeno. ¿Por qué? Porque mantiene estos dominios B de la cadena liviana y de la cadena pesada. ¿Qué pasa cuando hacemos actuar la pepsina? La pepsina corta por debajo de los puentes disulfuro. Entonces vamos a obtener esto, que es una molécula un poquito más grande, que se llama FAB'2, que tiene 2 sitios de unión con el antígeno, por lo tanto se comporta como bivalente, pero ya no obtenemos el fragmento FC entero, sino que obtenemos
fragmentos peptídicos que no tienen función biológica. Este fragmento FC tiene la secuencia específica de cada isotipo de inmunoglobulina. Ya vamos a ver cuando veamos la clase de obtención de anticuerpos monoespecíficos. La obtención de anticuerpos monoespecíficos se realiza por inoculación del FC a animales de experimentación. Acá tenemos la molécula de inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M soluble es esta, que es un pentámero que está formada por 5 monómeros. Tiene la cadena de la IgM, al igual que la inmunoglobulina E, tiene 4 dominios en su región, en su cadena constante. Tiene un componente que se llama cadena J, que es el que mantiene unida a todas los monómeros de IgM, y también sirve para estabilizar la molécula. Entonces, esta es la IgM soluble. Esta es la inmunoglobulina monomérica, porque es un monómero, y es la que forma parte del BCR, ¿sí? El BCR de los linfocitos B, que está anclada a la membrana plasmática de los linfocitos B. De nuevo acá, la IgM es un pentámero, y acá tenemos CMU1, el CMU2, el CMU3 y el CMU4. La cadena pesada de la IgM es la cadena Mu. Pasamos a la molécula de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A se presenta en el suero como dímero, generalmente como dímero, y en los fluidos o en las superficies mucosas vamos a encontrar la inmunoglobulina A secretoria. Esta, tanto la dimérica, también se puede presentar como trímero en el suero, están unidas también por la cadena J, igual que la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina A secretoria la van a secretar las células plasmáticas que están en las superficies corporales, por ejemplo, a nivel del intestino, a nivel del tracto respiratorio, en el sistema urinario, en la piel, en las glándulas mamarias. A su vez, la inmunoglobulina A tiene esto que se llama componente secretor, que es muy importante porque evita que cuando esta inmunoglobulina se secrete en los fluidos o en las mucosas sobre todo, no sea digerida por las proteasas intestinales. La función principal que tiene la IgA secretoria es de protección para la invasión de patógenos. ¿Y cómo actúa? Neutralizando. ¿Qué quiere decir eso? Que va a impedir que cualquier antígeno que entre por cualquier vía respiratoria o digestiva se une al patógeno e evita o impide la adherencia de los patógenos a las superficies de las mucosas. Esto también les he puesto, puede actuar como, bueno, monómero difícil, pero dímero y trímero, sí. Esta es la cadena C-alfa-1, C-alfa-2 y C-alfa-3. Solo la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina A, M, tienen 4 dominios en sus cadenas pesadas. La inmunoglobulina A no activa el complemento y no actúa como opsonina. Bien.
Más detalle y más funciones de la inmunoglobulina A vamos a ver cuando veamos inmunidad de las superficies corporales en el capítulo 19. Veamos ahora la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, que es un monómero que tiene 4 dominios en su cadena constante, que tiene un alto contenido de hidratos de carbono en su bisagra. Por lo tanto, al tener tanta cantidad de hidratos de carbono, es menos flexible, y eso hace que la inmunoglobulina A, a pesar de tener 2 sitios de unión al antígeno, no se comporte como bivalente, sino como monovalente. Acá tenemos 4 dominios: C epsilon 1, C epsilon 2, C epsilon 3 y C epsilon 4. La inmunoglobulina E es muy baja la proporción que hay en el suero. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina E la mayoría está unida a células como mastocitos y como basófilos a través de un receptor que se llama receptor para el Fc epsilon de tipo 1. Es un receptor de muchísima afinidad. Están en estas células, mastocitos y basófilos. Y estos receptores son los que van a mediar las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que también ya está en el nuevo programa y que lo vamos a desarrollar más adelante, que corresponde al capítulo 25. Y tiene una vida media muy corta. Con respecto a la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina D, que también se ha detectado en estas especies: caballo, bovino, ovejas, cerdos, perros, roedores, primates y peces teleósteos. Dentro de peces teleósteos, cuando ustedes lean en el TISAR, hay muchos, como el pez, la platija, la carpa, el salmón, la trucha, el bacalao, etc. Y que no ha sido detectada la IgD en conejos ni en los gatos. La IgD está formando parte del BCR, por eso no se la va a detectar en sangre. Bueno, la estructura varía de acuerdo a la especie. Por ejemplo, la inmunoglobulina D murina no tiene el C delta 2. Tiene una región de la bisagra muy grande, pero no tiene C delta 2. Y hay otros mamíferos que también tienen tres regiones, con una región un poquito más grande de la región de la bisagra. Bueno, esto les dejo como tarea, que está todo ahí en el TISAR en ese capítulo. Busquen y estudien las características que tienen las inmunoglobulinas de los camellos. Es interesante, para que ustedes vean. El año pasado un alumno buscó por internet, y la verdad que hace a la cultura de ustedes, a lo que van a ser médicos veterinarios, el que quiera dedicarse después, es muy interesante. Con respecto a los niveles o concentración, porque vamos a hablar de miligramos por decilitro de inmunoglobulinas séricas en los animales domésticos y en el ser humano. En general, los valores de la inmunoglobulina G en todas estas especies es mayor con respecto a la IgM y con respecto a la IgA. Los valores en general de la IgM en general son menores que la IgG, y los de la IgA menor que los de la IgM. Los de la IgA tenemos que los valores de la IgA menor que los de la IgM.
La IgG tiene valores significativamente aumentados en los bovinos, en las ovejas y en los cerdos con respecto a la IgG. Bueno, estas son las propiedades físico-químicas de las inmunoglobulinas, como ser el peso molecular, la cantidad de subunidades, cuando hablamos de los monómeros, el nombre de la cadena pesada, dónde se sintetiza, la cantidad de hidrato de carbono y la vida media. Entonces, la IgM, ya hemos dicho que es un pentámero, cada monómero pesa aproximadamente 180 kilodaltons, 900 kilodaltons es 900.000 daltons, que serían 900 kilodaltons, sería para la IgM. Tiene 5 subunidades, o sea, 5 monómeros. Cadena mu tiene un alto porcentaje de hidratos de carbono y la vida media entre 5 y 10 días. Esto es importante cuando veamos después la cinética de la respuesta inmune. Con respecto a la IgG, este es el peso molecular, está formado por un monómero, la cadena pesada es la gamma, poca concentración de hidratos de carbono en la zona de la bisagra, y esta es la vida media de 25 a 30 días. La IgA, 360, dímeros o trímeros, cadena alfa, también tiene alta concentración, una semana, cada monómero tiene 180 aproximadamente, este es el valor de la inmunoglobulina A secretoria. La IgE tiene un peso molecular de 200.000 daltons, la IgD de 180, la Ig un monómero, epsilon, la IgE, la IgD tienen también concentraciones altas de hidratos de carbono y una vida media muy corta, de 2 a 3 días, porque la IgE sobre todo, ya les he explicado, se une a células que tienen receptores específicos para la IgE. ¿Cuáles son las funciones biológicas de las inmunoglobulinas? Todas las inmunoglobulinas, la IgM, la IgG, la IgM, la IgA, la IgA secretoria, van a dar reacciones de interacción antígeno-anticuerpo secundaria. Ya vamos a ver que eso incluye a la precipitación y a la aglutinación. Ahora, con respecto a las reacciones de interacción secundaria, también pueden ser detectadas la IgG y la IgM, pero con reacciones de aglutinación y precipitación no podemos detectar una inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E necesitamos unas reacciones de interacción primaria para poder detectarla. La inmunoglobulina M, acá también tenemos que decir que aumenta en la respuesta inmune primaria. Con respecto a la activación del complemento, acá tenemos la activación del complemento por la vía clásica. La van a activar la IgG, la IgM, que es más eficaz, la IgA no activa el complemento. Y la vía de activación alternativa no es activada por ninguna de las vías, ni por ninguna de las inmunoglobulinas. Con respecto a la opsonización, ¿qué inmunoglobulinas funcionan como opsonina? La IgG. Este es el patógeno, esta es la inmunoglobulina se va a unir por el fragmento FAB al patógeno y su fragmento FC se va a unir al receptor que está en la célula, que es un receptor para el FC de la inmunoglobulina. La IgG es una molécula muy importante porque es la única que puede extravasar el endotelio. Es una molécula pequeña, entonces puede pasar más fácilmente a través del endotelio. Ya lo vamos a ver cuando veamos respuesta inmune inflamatoria. Con respecto a la capacidad de neutralización, tanto la IgG como la IgM son anticuerpos neutralizantes, son capaces de neutralizar
un antígeno específico, y a nivel de mucosas tenemos la IgA secretoria, que también tiene capacidad de neutralizar. Con respecto a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, acá van a intervenir las inmunoglobulinas E, que también va a producir una inflamación, porque este mastocito, una vez que se une el alergeno, se va a desgranular. Ya vamos a ver bien es todo cómo es el mecanismo de desgranulación del mastocito. Con respecto a la protección de los parásitos, tenemos sobre todo la inmunoglobulina E, que cumple un papel muy importante, y tenemos la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, que acá tenemos el anticuerpo que cumple una función muy importante, sobre todo en la inmunidad humoral. Bueno, esto es lo mismo que les he dicho recién: la neutralización, la capacidad de fagocitosis, la citotoxicidad dependiente y la activación del complemento. Ya vamos a desarrollar bien la activación del complemento, pero acá lo importante es que la activación del complemento por los anticuerpos es una respuesta que se da en la respuesta inmune adaptativa, y cuando se produce esta activación del complemento se van a liberar C3b, que actúa como opsonina, se liberan anafilotoxinas, que es C3A y C5A, y la función principal de la activación del complemento, que es la lisis de esos microorganismos a través de la formación del complejo de ataque a la membrana, o CAM. Esto es lo mismo de esto, nada más que acá les quería poner la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Acá tenemos el anticuerpo que va a participar o va a estar involucrado en la lisis que realiza la célula NK sobre células tumorales, y la acción de los eosinófilos sobre los parásitos helmintos. Bueno, hablamos después uno por uno. Acá tenemos con respecto a la neutralización de microorganismos y toxinas por los anticuerpos. Bueno, esto es sin anticuerpos y esto es con anticuerpos. ¿Qué tenemos acá? Si no hay anticuerpos, este patógeno puede invadir ya sea las células epiteliales y después invadir una célula tisular e infectar la célula tisular. Si hay anticuerpos, los anticuerpos van a neutralizar este antígeno, entonces no va a pasar el antígeno a través del epitelio. Con respecto a la liberación de microbios o de patógenos de una célula infectada a otra adyacente. Si nosotros tenemos una célula infectada, esta célula infectada adentro, por ejemplo, que esté infectada por virus, adentro se van a multiplicar, esta célula se va a romper y después va a volver a infectar células adyacentes. Si hay anticuerpos, cuando se rompe esta célula y se liberan y quedan en el espacio entre células, pueden ser neutralizadas por los anticuerpos. Y en el caso de las toxinas liberadas se unen a sus receptores para ejercer su efecto patológico. Hay anticuerpos, antitoxina, que se unen a la toxina y evitan que la toxina se una al receptor. La neutralización que hacen los anticuerpos al unirse con el antígeno lo hacen a través de la unión con el FC, el FAB al antígeno. Con respecto a la opsonización y la fagocitosis, ya hemos hablado que los polimorfos y los macrófagos son capaces de fagocitar patógenos. Lo pueden fagocitar
pueden fagocitar esos antígenos, ya sean que estén opsonizados o que no estén opsonizados. Las opsoninas pueden ser anticuerpos, como también puede ser el C3b de la activación del complemento. Entonces, acá tenemos el anticuerpo que está opsonizando este patógeno. En el fagocito están los receptores Fc gamma de tipo 1 que se van a unir al Fc de la inmunoglobulina. Esta unión activa a que este fagocito active todo su mecanismo microbicida para tratar de eliminar y de dar muerte al patógeno. Con respecto a la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que hemos hablado recién, donde tenemos una célula que está, una célula tumoral, por ejemplo, el anticuerpo se va a unir a los epitopes, y acá tenemos el FC libre. Este linfocito NK tiene receptores para el FC y va a desencadenar la muerte celular de esta célula tumoral. Por eso se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpo, porque la unión se la hace a través del anticuerpo. El NK tiene el receptor para el FC y el FAB se une al epitopio antigénico que muestra esta célula tumoral. Con respecto a la citotoxicidad dependiente de anticuerpos cuando involucra a la IgE, los parásitos estos son muy grandes para ser atrapados y destruidos por las células, porque son muy grandes en tamaño y a su vez tienen cubiertas que los hacen muy resistentes a que puedan ser digeridos por las células. Pero está este mecanismo a donde las inmunoglobulinas se van a unir a estos epitopes antigénicos que son específicas de esta inmunoglobulina, y el eosinófilo tiene receptores Fc epsilon R1 de alta afinidad. Entonces, una vez que se unen, estos receptores se van a entrecruzar y van a producir la liberación de las gránulos que están de las enzimas que están en sus gránulos, sobre todo de la proteína básica mayor. Libera una serie de enzimas para tratar de destruir al patógeno. Bueno, y esta es la activación de la vía del complemento, que en realidad todo esto se produce como consecuencia de la unión del primer componente del complemento de la vía clásica que se une al complemento y lo activa. Como consecuencia de esa unión se va a liberar C3b, que funciona como opsonina, se van a liberar componentes C3A y C5A que funcionan como anafilotoxinas. Y la función principal del complemento, que es la lisis osmótica de las células. Bueno, les dejo a ustedes en el capítulo 18, muy lindo para que lo lean, para que hagan un pequeño resumen y lo tengan, porque todo esto es importante que lo sepan, y algunas cositas sí también les voy a tomar, porque tengo que... Respuesta inmune en los animales recién nacidos, en el capítulo 18, la transferencia de la inmunidad de la madre a la descendencia, donde hay secreción y composición del calostro y de la leche. Quiero que se fijen bien en la tabla 18.1 y 18.4, y la absorción del calostro, muy importante que vean los tiempos. Y después, ¿cuáles son los fallos que se pueden producir en esta transferencia pasiva del calostro? Falla en la producción, falla en la ingestión, falla en la absorción,
y el diagnóstico que se hace del fallo de la transferencia pasiva. ¿Y cuáles son? Son dos hojitas, y la inmunidad mediada por células en la leche. Esto les dejo para que ustedes lo desarrollen. Ya les he dado mucho, todos estos temas que hemos estado dando, les va a facilitar a ustedes, lo van a poder leer, lo van a poder entender, que es lo más importante. Con respecto a las inmunoglobulinas de los animales domésticos, todos los mamíferos tienen genes, ¿sí? Estos genes van a codificar las inmunoglobulinas a través de la ontogenia. Es un tema que ustedes no lo ven, pero hay genes que están involucrados y que codifican las distintas inmunoglobulinas. Ahora, aunque no todas las inmunoglobulinas se hayan identificado todavía en todas las especies, ¿sí? Están las inmunoglobulinas, hay que identificar. Ahora, el número de subclases de inmunoglobulinas varía entre las distintas especies. Y esto se debe a que, bueno, esto durante la evolución de muchos años, ¿sí? Estos genes que se van variando, se duplican varias veces, a su vez se vuelven a duplicar y pueden haber hasta mutado. Entonces, las clases o isotipos de inmunoglobulinas son la G, la M, la A, la E y la D. Las subclases son estas que vamos a comenzar a desarrollar. Por ejemplo, el caballo tiene 7 subclases de IgG, de la 1 a la 7. La 1 se llama IgGA, la 2 IgGC, la 3 se llama IgGT, porque ha sido identificada en caballos cuando obtenían sueros antitetánicos. La IgG4 se llama IgGB, la 5 se llama 5, me olvidé acá de poner, la 6 se llama IgB y la 7 se llama IgG7. Ahora, el gen que codifica la inmunoglobulina 7 está muy relacionado con el gen que codifica a la inmunoglobulina 4. ¿Por qué? Porque es muy posible que el 7 haya surgido, este último 7, haya surgido como una duplicación del 4. Los caballos poseen 2 halotipos de la IgG4, ¿sí? Hay IgG4A e IgG4B. Y hay 4 halotipos de la IgE, IgE1, 2, 3 y 4. Así se llama. Con respecto a los bovinos tienen genes o 3 genes que van a codificar para la cadena pesada de la IgG, que son 3 subclases, la 1, la 2 y la 3. 3 subclases de IgG. La IgG1, la 1, representa el 50% de la IgG del suero y es la que predomina en la leche de las vacas. La IgG2 varía mucho los niveles entre los distintos animales. Los bovinos tienen halotipos A y B en cada una de las subclases, o sea que la subclase A tiene el halotipo IgG1A e IgG1B, IgG2A, IgG2B, y la 3 IgG3A e IgG3B. Con respecto a las ovejas poseen 3 genes que codifican para 3 subclases, IgG1, 2 y 3, y poseen un halotipo de la IgG1 que se llama IgG1A y 3 halotipos para la IgGA.
Con respecto a los cerdos poseen más genes, poseen entre 8 y 12 genes que codifican para las cadenas pesadas del IgG, pero a pesar de que tienen tantos genes, solo poseen 5 subclases de IgG, IgG1, 2A, 2B, la 3 y la 4. Acá les he puesto el porcentaje de cada una en el suero. Del total de inmunoglobulinas en el suero, la IgG corresponde al 85%, la M al 12% y la A al 3%. Y posee un solo gen que codifica para la IgA. Con respecto a los perros y gatos, los perros tienen 4 genes que codifican para la cadena pesada, para 4 subclases, la de G, 1, 2, 3 y 4. La más concentrada es la IgG1 y la menos concentrada la IgG4. Antes, esta se llamaba, acá les he puesto la IgG1, antes se llamaba IgGA. La 2 antes se llamaba IgGB, la 3 IgGC y la 4 IgGD. Bueno, los perros entonces poseen los 5 isotipos, IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Bien, poseen 2 subclases de IgE, la 1 y la 2. En los gatos hay 4 genes para la cadena H de la inmunoglobulina G, que es la 1, la 2, la 3 y la 4 están dudosos, por eso está con signo de pregunta. Los gatos poseen IgG, IgM, IgA, IgE e IgD, están dudosos. Con respecto a los primates, los humanos tenemos 4 genes que codifican para la cadena H del IgG, por eso tenemos 4 subclases. Los babones, que son unos tipos de primates, 4 genes en la cadena H, que tiene diferencia en la zona bisagra. El chimpancé tiene 3 genes para la IgG, 1, 2 y 3, el macaco Reus, 2 subclases de la IgM, y los grandes simios tienen 2 subclases de IgA. Bueno, los ratones, que poseen 4 genes para la IgG, 1, 2A, 2B e IgG, 3, poseen las clases IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Bueno, no está acá, pero también figuran los conejos, que tienen solo un gen para la cadena H del IgG. Poseen aproximadamente 12 genes para la cadena A, que todos son funcionales y todo su expresión varía en los distintos tejidos, y aparentemente hasta ahora no han podido identificar a la IgD. Bueno, por último pasamos a esto que se llaman las distintas variaciones. Hemos hablado de variaciones isotípicas, les he dicho yo las distintas clases o isotipos de inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir? Ya les he dicho que son variaciones que se encuentran en la cadena pesada, en la cadena H, y son estas variaciones que van a dar las distintas clases y subclases. Y las variaciones isotípicas se encuentran, son las mismas en todos los individuos de la misma especie. ¿A qué llamamos variaciones alotípicas? Que son variaciones que se encuentran en la zona constante de la cadena pesada y la zona constante de la cadena liviana. También se denominan factores génicos, y son determinados péptidos, son determinantes antigénicos, pequeñas porciones de péptidos que están presentes en la membrana. Estos halotipos o estos péptidos se asocian
a las distintas subclases de inmunoglobulina. Y de ahí que es el nombre o la nomenclatura, como hemos hablado recién, los halotipos correspondan a la subclase seguida de una letra, y estos son los halotipos. Hay que tener presente que estos halotipos no están presentes en todos los componentes de una misma clase o de una subclase. Y pueden ser identificados con anticuerpos monoclonales. Y con respecto a las variaciones idiotípicas, estas son variaciones propias de cada molécula. Y son variaciones que se encuentran en la región variable de la cadena liviana y en la región variable de la cadena pesada. Región variable de cadena L y de cadena H. Estas variaciones, o sea, el idiotipo de cada molécula, entonces está en la región variable de la cadena L y de la cadena H. Ya hemos hablado que estas variaciones idiotípicas son las que les confieren, que se producen como consecuencia de esa reorganización durante la ontogenia, que se produce al azar, son combinaciones al azar, cuando se están formando a nivel de núcleo las células, las cadenas de inmunoglobulinas, se producen estas recombinaciones al azar, que es lo que le da la gran variabilidad o hipervariabilidad. Y de ahí, de las variaciones histotípicas, viene la gran especificidad de la unión entre un antígeno y un anticuerpo. Bueno, esto está en el TISAR, que en el capítulo 14, corresponde a los isotipos. Una misma especie tiene los isotipos de clases y subclases. A su vez pueden ser, cada clase puede tener halotipos y cada clon de moléculas, tiene el mismo idiotipo. Bueno, con esto